Plumeros, bienvenidos a La Pluma Oculta. Hoy os traigo una historia que mezcla misterio, justicia y leyenda. Una que ha atravesado los siglos desde las vastas llanuras de Castilla. Hace siglos, cuando estas tierras se extendían como un mar dorado bajo cielos infinitos, nacieron historias que el tiempo nunca pudo borrar. Castilla, con su belleza salvaje y su inmensidad desolada, era un lugar donde los hombres trabajaban duro, soñaban en grande, pero vivían bajo sombras que parecían eternas. En estas tierras de trigo y viento, donde los días eran largos y las noches infinitas, surgió una leyenda que aún resuena en las voces de quienes se atreven a recordarla. Entre todas las historias que habitan las memorias de Castilla, hay una que destaca. No es solo un cuento, sino un eco persistente, un recordatorio de tiempos en los que la justicia parecía imposible y el miedo gobernaba los corazones. Es la historia del jinete de las tierras castellanas, una figura envuelta en misterio, mitad hombre y mitad mito. Dicen los ancianos que, en las noches más frías y brumosas, cuando la niebla envuelve las colinas como un velo y el silencio pesa en el aire, puedes escuchar un sonido peculiar. Es el galope de un caballo que parece venir de todas partes y de ninguna. Pero, por mucho que mires, no verás a nadie. Algunos aseguran que, si el viento sopla con fuerza, lleva consigo palabras que parecen susurros del pasado, un mensaje perdido en el tiempo. Castilla será libre. El jinete no era un hombre común, ni tampoco un espíritu cualquiera. Era un símbolo, una presencia que desafiaba las leyes de los hombres y las imposiciones de los poderosos. Pero, ¿quién era realmente? ¿Un simple mortal con un deseo implacable de justicia? ¿Un fantasma vengador atado a las tierras que lo vieron nacer? ¿O tal vez algo más? Algo que trasciende la carne y los huesos, algo que pertenece a las mismas raíces de Castilla. Hoy, en La Pluma Oculta, vamos a desentrañar esta historia que mezcla realidad y fantasía. Una historia que, aunque ha sobrevivido durante siglos, sigue manteniendo su halo de misterio. Acompáñanos a explorar los orígenes de este enigmático jinete, sus actos de justicia y el legado que dejó en estas tierras. ¿Estáis listos para conocer a la figura que cabalgó entre la niebla y los suspiros del viento? Preparaos para descubrir un relato donde la justicia nunca muere. Esta es la historia del jinete de las tierras castellanas. El siglo XV trajo consigo una de las épocas más sombrías de la historia de Castilla. Las vastas tierras, que antaño eran el orgullo del reino, parecían haber caído en desgracia. La sequía castigaba los campos, convirtiendo los ríos en líneas de piedra seca y los cultivos en polvo. Los campesinos, que dependían completamente de la tierra, luchaban cada día por arrancarle algo que llevar a sus familias. Pero lo que realmente los asfixiaba no era el rigor del clima, sino el peso de los hombres que los gobernaban. En aquellos tiempos, Castilla estaba dominada por señores feudales, dueños de inmensas extensiones de tierra que ejercían su poder con puño de hierro. Estos hombres, encabezados por figuras como don Evaristo de la Torre, no veían a los campesinos como personas, sino como herramientas para alimentar su codicia. Impusieron tributos desorbitados, exigiendo cosechas enteras y animales como pago. Si los campesinos no podían cumplir, enfrentaban castigos brutales, sus casas eran quemadas, sus familias arrancadas de sus brazos y, en el peor de los casos, ellos mismos eran vendidos como esclavos o ejecutados públicamente para sembrar el miedo entre los demás. El corazón de estas tierras era San Vidrián, un pequeño pueblo rodeado por campos de trigo que se movían al compás del viento como olas en un mar dorado. Era un lugar humilde, habitado por hombres y mujeres que trabajaban desde el amanecer hasta el ocaso, con manos endurecidas y espaldas dobladas. A pesar de las adversidades, había en ellos una chispa de esperanza, un amor profundo por la tierra que los alimentaba. Entre los habitantes de San Vidrián destacaba un joven agricultor llamado Martín Alonso.
Martín era conocido no solo por su habilidad para trabajar la tierra, sino también por su carácter noble y bondadoso. Siempre dispuesto a ayudar a sus vecinos, era un hombre que creía en el valor de la comunidad y en la justicia, incluso en un mundo donde ésta parecía inexistente. Martín vivía con su esposa, Ana, y su pequeño hijo, Tomás, en una modesta casa al borde de los campos. Para él, la tierra no era solo un sustento, era su legado, algo que debía proteger y transmitir a las generaciones futuras. Sin embargo, esa frágil tranquilidad no estaba destinada a durar. Una tarde, mientras el sol descendía sobre los campos y Martín trabajaba arando la tierra, los soldados de don Evaristo de la Torre llegaron al pueblo. Eran hombres crueles, con armaduras desgastadas y miradas frías. Como era costumbre, venían a exigir tributos, y esta vez las demandas eran más altas que nunca. Cuando llegaron a la casa de Martín, encontraron a Ana y Tomás. Aunque Ana suplicó por la vida de su familia, los soldados no mostraron piedad. Cuando Martín regresó a su casa, lo que encontró fue una escena devastadora. Las paredes estaban quemadas, los muebles destrozados y, lo peor, su familia había sido asesinada. El joven agricultor, que hasta entonces había sido un hombre pacífico, sintió como algo en su interior se quebraba. En un intento desesperado por defender lo que quedaba, se enfrentó a los soldados, pero ellos eran muchos, y él solo un hombre. Fue golpeado brutalmente, hasta que quedó tendido en el suelo, ensangrentado y apenas consciente. Los soldados lo abandonaron, creyéndolo muerto, y se marcharon dejando tras de sí el eco de sus risas y el crepitar de las llamas. Pero Martín no murió. En medio del dolor y la oscuridad, algo más fuerte que su cuerpo herido lo mantuvo vivo. Una mezcla de rabia, desesperación y un deseo ardiente de justicia. Esa noche, Martín se arrastró fuera de las ruinas de su hogar, jurando que no descansaría hasta que aquellos que habían traído la desgracia a su familia pagaran por sus crímenes. Martín dejó atrás San Vidrián, con el corazón roto y las manos vacías. Se adentró en las vastas llanuras castellanas, vagando sin rumbo fijo, buscando algo que ni él mismo podía describir. Durante días y noches, caminó sin descanso, impulsado por una fuerza que iba más allá de lo humano. Lo que no sabía era que este camino no solo lo llevaría lejos de su hogar, sino que lo transformaría en algo que el mundo no había visto antes. Los campesinos de San Vidrián nunca volvieron a ver a Martín. Algunos creían que había muerto en las llanuras, mientras que otros susurraban que su alma vagaba por las montañas. Pero lo que nadie sabía era que ese joven agricultor, que había perdido todo, estaba a punto de renacer como una leyenda que marcaría las tierras de Castilla para siempre. Durante semanas, Martín vagó por las vastas mesetas castellanas, un hombre quebrado por el dolor y alimentado únicamente por un deseo insaciable de justicia. Las noches eran frías y los días interminables. Las heridas en su cuerpo apenas cicatrizaban, y su mente estaba plagada de imágenes de su familia y del sufrimiento que había dejado atrás. Sin comida ni refugio, sobrevivió gracias a su tenacidad y al juramento silencioso que había hecho. Jamás permitiría que nadie más sufriera como él lo había hecho. Finalmente, su errático camino lo llevó a las montañas que se alzaban como gigantes en el horizonte. Estas tierras eran conocidas por ser inhóspitas y peligrosas, pero también estaban envueltas en un halo de misterio. Allí, en las entrañas de la roca, encontró refugio en una cueva que parecía más un santuario olvidado que una simple formación natural. En la cueva habitaba una anciana, cuya presencia era tan enigmática como las montañas mismas. Algunos decían que era una simple curandera, una mujer sabia que conocía los secretos de la naturaleza. Otros, que era una bruja con poderes oscuros, capaz de manipular fuerzas que escapaban a la comprensión humana. Su figura era pequeña, pero su mirada tenía una intensidad que podía atravesar a cualquier hombre. Desde el primer momento, Martín sintió que aquella mujer sabía quién era
y qué lo había llevado hasta allí. La anciana no hizo preguntas. Sin decir una palabra, comenzó a cuidarlo, aplicando ungüentos a sus heridas y alimentándolo con caldos hechos de hierbas cuyo olor llenaba la cueva de un aire místico. Con el tiempo, sus cuidados no se limitaron a lo físico. En las largas noches de tormenta, mientras los relámpagos iluminaban fugazmente la entrada de la cueva, la anciana comenzó a hablarle de cosas que iban más allá de su comprensión. Le habló de fuerzas antiguas, de sacrificios necesarios para cambiar el destino de un hombre, de cómo el dolor podía transformarse en poder si se canalizaba correctamente. Según la leyenda, estas palabras resonaron profundamente en Martín, quien veía en ellas una forma de convertir su sufrimiento en un arma contra la injusticia. Su rabia y desesperación comenzaron a moldearse en algo más concreto, un propósito. Después de semanas de recuperación, llegó el momento decisivo. Según cuentan las historias, la anciana le ofreció un trato. Si estaba dispuesto a renunciar a su pasado, a todo lo que había sido y a todo lo que había perdido, ella le daría las herramientas para convertirse en algo más que un hombre. Martín aceptó, sabiendo que no podía regresar a su vida anterior. Con ese pacto, se despojó de su humanidad para abrazar un destino que lo convertiría en un símbolo eterno de justicia. La anciana comenzó entonces un ritual que los aldeanos de generaciones posteriores describirían como algo entre lo mágico y lo divino. Durante 3 días y 3 noches, Martín permaneció en la cueva, sometido a pruebas físicas y mentales que lo empujaron al límite. Aprendió a moverse en silencio absoluto, a luchar con precisión y a dominar su mente, dejando atrás cualquier miedo o duda. Pero lo más importante fue el cambio en su espíritu. Dejó de ser un hombre que buscaba venganza y se convirtió en un protector de los inocentes. Cuando el ritual llegó a su fin, la anciana le entregó un regalo que sellaría su transformación. De las profundidades de las montañas, apareció un caballo negro como la noche misma, al que la anciana llamó Sombra. Este no era un caballo común. Sus cascos resonaban como truenos, y sus ojos brillaban como llamas en la oscuridad. Algunos decían que Sombra era una criatura mágica, un espíritu encarnado en forma animal, traído al mundo para servir al jinete. Su velocidad era inigualable, y su presencia tan imponente como la de su jinete. Junto con Sombra, la anciana le entregó una capa negra que parecía moverse con vida propia, y un sombrero de ala ancha que ocultaba su rostro en sombras profundas. Estos elementos no solo eran un disfraz, eran símbolos de la transformación de Martín en algo más grande, algo que trascendía lo humano. Cuando Martín salió de la cueva, ya no era el hombre que había entrado. La figura que emergió de las montañas era imponente, una sombra viviente que parecía fusionarse con la noche misma. Ahora era el jinete, una figura que inspiraría terror en los corazones de los opresores y esperanza en los de los oprimidos. Su voz, según las historias, rara vez se escuchaba, pero cuando lo hacía, sus palabras eran como sentencias inquebrantables. Los rumores de su primera aparición se extendieron rápidamente. Los campesinos hablaban de un jinete que cabalgaba en la niebla, moviéndose como un espectro y atacando con precisión letal. Algunos decían que era un fantasma, un espíritu vengador enviado por los dioses para castigar a los tiranos. Otros, que era un hombre con un pacto oscuro, condenado a cabalgar eternamente por las tierras de Castilla. Lo que estaba claro era que el jinete no era solo un hombre. Era una fuerza, una manifestación del deseo colectivo de justicia de un pueblo que había sufrido demasiado. Desde ese día, la llanura castellana nunca volvió a ser la misma. La justicia había encontrado un nuevo rostro, y su nombre era el jinete de las tierras castellanas. La primera aparición del jinete ocurrió en una noche donde la luna llena iluminaba las vastas llanuras castellanas, cubriéndolas con una luz plateada que hacía que la niebla pareciera aún más espesa y fantasmal. En un pueblo vecino a San Vidrián, los soldados de don Evaristo de la Torre habían llegado, como tantas otras veces,
para saquear lo poco que los campesinos aún conservaban. Las puertas de las casas fueron derribadas, los muebles arrastrados al centro de la plaza y el escaso grano que tenían guardado fue amontonado como un trofeo de la crueldad. Esa noche, los gritos de los campesinos resonaban en el aire, mezclándose con el sonido de los cascos de los caballos de los soldados. Pero de repente, todo cambió. En la lejanía, entre la niebla, se escuchó un sonido diferente, el galope de un caballo que parecía venir de todas partes y de ninguna. Los soldados, acostumbrados a ser los dueños de la noche, se miraron entre sí, inquietos. El sonido se hacía más fuerte, más intenso, hasta que de la bruma emergió una figura que congeló la sangre en sus venas. El jinete apareció montado en un caballo negro, con una capa que se agitaba como si tuviera vida propia y un sombrero que ocultaba su rostro en sombras. Los cascos de su caballo resonaban como truenos en el suelo, y en la penumbra sus ojos brillaban como brasas encendidas. Sin pronunciar una sola palabra, el jinete cabalgó hacia los soldados. Intentaron enfrentarlo, pero fue inútil. Ninguna espada parecía poder tocarlo, y sus movimientos eran rápidos, precisos, como si supiera exactamente dónde atacar. Uno a uno, los soldados fueron derribados. Al amanecer, los habitantes del pueblo encontraron a los hombres de don Evaristo atados en la plaza central, desarmados y aterrorizados. En sus ropas, y grabado a fuego en un madero del pueblo, había un símbolo, un círculo atravesado por una línea recta. Nadie entendió al principio su significado, pero pronto se convirtió en un emblema de justicia, un mensaje claro para los opresores. Sus días de abuso estaban contados. Tras esa primera aparición, la figura del jinete comenzó a extenderse como un rumor que viajaba más rápido que el viento. En cada rincón de Castilla, donde había opresión, surgían historias de un misterioso justiciero que aparecía en la noche, liberando a los inocentes y castigando a los culpables. Los campesinos lo veían como un salvador, alguien que finalmente había venido a equilibrar la balanza de la injusticia. Sin embargo, para los nobles y los soldados, el jinete era una amenaza, una sombra que se movía entre ellos, invisible pero mortal. Liberaba a los prisioneros que habían sido condenados injustamente, devolvía a los campesinos los tributos que les habían robado y destruía los arsenales de los nobles corruptos. Más de una fortaleza amaneció vacía, con las puertas destrozadas y los cofres saqueados. Pero el jinete nunca se llevaba nada para sí mismo. Todo era devuelto a quienes realmente lo necesitaban. La gente comenzó a adornar las entradas de sus casas con pequeños dibujos del símbolo del jinete, un círculo atravesado por una línea, como un amuleto protector. Las plazas de los pueblos se llenaron de historias. Algunos decían que el jinete era un espíritu vengador enviado por los dioses para castigar a los hombres por sus pecados. Otros creían que era un fantasma atado a las tierras castellanas por un juramento de sangre. Había incluso quienes aseguraban haberlo visto desaparecer entre las sombras, como si la misma noche lo reclamara. Aunque los rumores lo pintaban como una figura sobrenatural, detrás del jinete seguía estando Martín Alonso, un hombre que había perdido todo y cuyo dolor lo había transformado en un símbolo de resistencia. A pesar de las leyendas que lo rodeaban, Martín era consciente de que su lucha no era solo personal. Había visto el sufrimiento de los campesinos, la desesperación en sus ojos, y sabía que su misión no era solo vengar a su familia, sino devolverles la esperanza a aquellos que habían sido olvidados por el mundo. Sin embargo, algo en Martín había cambiado profundamente. Su corazón, antes cálido y lleno de bondad, ahora estaba endurecido por el sufrimiento y la rabia. Cada vez que aparecía como el jinete, sentía que una parte de él se alejaba más de su humanidad, como si el símbolo que representaba estuviera devorando al hombre que había sido. Pero, incluso así, siguió adelante, convencido de que su sacrificio era necesario para que la justicia prevaleciera. Las historias sobre sus apariciones comenzaron a multiplicarse.
Algunos decían que había derrotado a una veintena de soldados en una sola noche, mientras que otros juraban que lo habían visto atravesar un río sin que el agua tocara los cascos de su caballo. Había quienes afirmaban que su caballo, Sombra, no era un animal común, sino una criatura mágica nacida de las profundidades de la tierra. Sus ojos, decían, podían ver en la oscuridad más absoluta, y sus cascos no dejaban huella en el suelo, como si flotara sobre la tierra. Pero Martín no estaba interesado en alimentar las leyendas. Para él, cada acción era un paso más hacia su verdadero objetivo: desmantelar el sistema de opresión que había arrebatado tanto a su pueblo. Sabía que, aunque los campesinos lo veneraran, no podía detenerse hasta que los hombres como don Evaristo dejaran de gobernar con tiranía. A medida que los nobles se veían incapaces de detenerlo, comenzaron a surgir alianzas entre los opresores para enfrentarse al jinete. Sin embargo, ninguna estrategia parecía funcionar. Martín, con su mezcla de astucia, habilidades físicas y una voluntad inquebrantable, siempre estaba un paso por delante. Donde los nobles veían un enemigo físico, los campesinos veían una esperanza, y esa esperanza, alimentada por cada acción del jinete, comenzó a cambiar las tierras de Castilla. Para los oprimidos, el jinete era más que un hombre, era un símbolo de resistencia, una prueba de que incluso en los momentos más oscuros, la justicia podía prevalecer. Para los opresores, era un recordatorio de que sus acciones tenían consecuencias y que incluso las más altas murallas no podían protegerlos de su sombra. Don Evaristo, un hombre acostumbrado a gobernar con miedo, vio cómo su poder empezaba a desmoronarse con cada acto del jinete. Los campesinos, antes sumisos, habían encontrado en esa figura misteriosa una chispa de esperanza que les daba valor. Las tierras que él había gobernado durante años con mano de hierro, ahora le parecían frágiles, como un castillo de arena a punto de ser arrasado por una ola imparable. Enfurecido y desesperado, tomó una decisión que marcaría el principio de su fin: acabar con el jinete a cualquier costo. Primero, ofreció una fortuna por su captura, vivo o muerto. El oro atrajo a mercenarios, asesinos y soldados de toda Castilla, hombres despiadados que se creían capaces de cazar a un simple hombre. Sin embargo, ninguno regresó. Algunos desaparecieron en los caminos, otros fueron encontrados atados con el símbolo del jinete marcado en sus ropas, y unos pocos simplemente nunca más fueron vistos. El fracaso constante comenzó a mermar la confianza de don Evaristo en sus propias fuerzas. La figura del jinete no solo era una amenaza física, se había convertido en un espectro que atormentaba su mente. En su desesperación, tomó una medida extrema, un acto tan vil que esperaba obligar al jinete a rendirse. Capturó a los campesinos de San Vidrián, el pueblo natal de Martín, y los encerró en su fortaleza. Con los prisioneros bajo su control, envió un mensaje claro: si el jinete no se entregaba antes del amanecer, los campesinos serían ejecutados uno por uno. Esa noche, un cielo oscuro y cubierto de nubes pesadas se cernió sobre Castilla. El aire estaba cargado, y un silencio ominoso envolvía las tierras. En el pueblo, los habitantes que no habían sido capturados miraban hacia la fortaleza con lágrimas en los ojos, temiendo lo peor. Pero en medio de esa angustia, algunos afirmaban haber escuchado algo diferente en el viento: el galope de un caballo. El jinete sabía que esa era la noche que definiría su destino. Montado en su fiel caballo, Sombra cabalgó hacia la fortaleza de don Evaristo. El camino estaba lleno de peligros, con patrullas que vigilaban cada sendero y trampas dispuestas para atraparlo. Sin embargo, usando su ingenio y su conocimiento del terreno, el jinete esquivó cada obstáculo. Los soldados nunca vieron venir su llegada. Él era un fantasma entre las sombras. La fortaleza de don Evaristo era una construcción imponente, con muros altos y torres que parecían tocar el cielo. Los soldados se habían preparado, reforzando las puertas y estableciendo vigilias en cada esquina. Pero el jinete no entró por la puerta principal. Usando las habilidades que había perfeccionado en sus numerosas incursiones, escaló las murallas bajo la cobertura de la oscuridad y la tormenta.
Los relámpagos iluminaban brevemente su figura antes de que volviera a perderse en las sombras. Una vez dentro, se movió con la precisión de un cazador. Cada soldado que cruzaba su camino caía sin emitir un solo sonido. Los ecos de sus pasos resonaban en los pasillos vacíos, un recordatorio de que la justicia se acercaba. Mientras avanzaba, liberaba a los campesinos, quienes lo miraban con una mezcla de asombro y gratitud. A medida que más prisioneros eran liberados, el caos comenzó a extenderse por la fortaleza. Finalmente, el jinete llegó al salón principal, donde don Evaristo lo esperaba. El tirano estaba rodeado de sus mejores hombres, pero incluso ellos parecían temer al hombre que tenían delante. La figura del jinete, con su capa negra y su rostro oculto, parecía más una fuerza de la naturaleza que un ser humano. «Tú eres la raíz de esta rebelión», gritó don Evaristo, intentando ocultar su miedo tras una fachada de ira. «Te enfrentarás a mí y pagarás por tu insolencia». El jinete no respondió. En lugar de palabras, dejó que sus acciones hablaran. Lo que siguió fue un combate que las leyendas describen como un choque entre la justicia y la tiranía. Los muros de la fortaleza temblaron con cada golpe. Don Evaristo, aunque era un hombre fuerte y entrenado, no era rival para la habilidad y determinación del jinete. Uno a uno, los soldados que lo protegían fueron derrotados, hasta que solo quedaron él y el jinete. La lucha fue feroz, un enfrentamiento de fuerza y voluntad. Finalmente, el jinete logró desarmar a don Evaristo, quien cayó de rodillas, derrotado. Según cuentan las leyendas, el jinete no lo mató, sino que lo obligó a mirar el sufrimiento que había causado, recordándole cada rostro de los campesinos a quienes había oprimido. Cuando amaneció, la fortaleza estaba en ruinas. Los muros tenían grietas profundas y el estandarte de don Evaristo había sido arrancado y arrojado al suelo. El tirano había desaparecido y los prisioneros estaban libres. En el centro de la fortaleza, los campesinos encontraron una nota grabada en un tablón quemado. Decía: «La tierra pertenece a quienes la trabajan. Castilla será libre». El jinete no fue visto al amanecer, pero su figura permaneció en las mentes y corazones de todos los que habían sido testigos de esa noche. Los campesinos regresaron a sus hogares, y poco a poco, las tierras de Castilla comenzaron a sanar. Sin embargo, nadie olvidó al hombre que había arriesgado todo para devolverles su libertad. El enfrentamiento con don Evaristo marcó el fin de una era de tiranía y el inicio de un cambio en Castilla. Aunque algunos dicen que el jinete desapareció después de esa noche, otros aseguran que todavía cabalga en la niebla, vigilando las tierras y asegurándose de que la justicia nunca vuelva a ser olvidada. En las noches de tormenta, cuando el viento sopla fuerte y la niebla cubre los campos, algunos campesinos aseguran escuchar el galope de un caballo en la distancia, un recordatorio de que la justicia siempre encontrará su camino. Tras la caída de don Evaristo, las tierras de Castilla parecieron respirar por primera vez en años. La opresión que había marcado a sus habitantes comenzó a desvanecerse. Los nobles que habían gobernado con crueldad vieron en el destino de don Evaristo un recordatorio de que el poder no era eterno. Algunos huyeron, temerosos de convertirse en el próximo objetivo del jinete, mientras que otros cambiaron sus métodos, buscando ganarse la lealtad de los campesinos a través del diálogo en lugar del miedo. Mientras tanto, el jinete continuó apareciendo, pero de manera más esporádica. Se decía que solo surgía cuando la injusticia volvía a levantar su cabeza. Las historias de sus hazañas pasadas se convirtieron en advertencias para los opresores y en relatos llenos de esperanza para los campesinos. Sin embargo, poco a poco, su figura se fue desdibujando en el tiempo. Con cada año que pasaba, sus apariciones se volvían más raras, hasta que un día simplemente desapareció sin dejar rastro. Nadie supo qué fue del jinete. Algunos decían que había cumplido su propósito y finalmente encontró la paz que tanto había buscado. Según esta versión, Martín Alonso, el hombre detrás de la máscara,
Habría abandonado su caballo y su capa para vivir sus últimos días en anonimato, en algún rincón escondido de Castilla, lejos del dolor y el sufrimiento que lo habían llevado a convertirse en leyenda. Otros, en cambio, se negaban a creer que el jinete pudiera haber desaparecido para siempre. Para ellos, el jinete no era solo un hombre, sino un símbolo, un espíritu eterno que cabalgaba en las noches de niebla, velando por la justicia de las tierras que tanto amaba. Estas personas aseguraban que, en los momentos de mayor desesperación, el jinete volvería, trayendo consigo la misma determinación que lo había convertido en un héroe. Incluso después de su desaparición, los relatos sobre el jinete nunca se apagaron. Los viajeros que cruzaban las vastas llanuras castellanas hablaban de extrañas experiencias en noches de tormenta. Algunos aseguraban haber escuchado el eco de un galope que resonaba en la distancia, aunque el horizonte estuviera vacío. Otros decían haber visto una sombra negra moviéndose entre la niebla, montada en un caballo que parecía emerger del mismo viento. Una historia particularmente conocida es la de un pastor que, perdido en una noche oscura, vio aparecer al jinete en un camino. El pastor, aterrorizado, trató de correr, pero el jinete simplemente alzó una mano y señaló hacia el norte. Siguiendo la dirección indicada, el hombre encontró el camino de regreso a su hogar. Al día siguiente, contó su experiencia a los aldeanos, quienes lo vieron como una prueba de que el jinete seguía vigilando las tierras. Hay quienes creen que la esencia del jinete nunca abandonó Castilla. En las noches donde la niebla cubre los campos y el viento sopla con fuerza, algunos afirman escuchar un susurro que viaja entre los árboles y los senderos. Dicen que las palabras son claras, aunque suaves, y que repiten siempre lo mismo: la justicia nunca muere. Este susurro no es solo un eco de la leyenda, es una advertencia para los opresores y una promesa para los oprimidos. Es un recordatorio de que, aunque el jinete ya no cabalgue por las tierras castellanas, su legado sigue vivo en la memoria colectiva de su pueblo. Con el tiempo, la figura del jinete trascendió las historias locales y se convirtió en un símbolo de resistencia y esperanza. En algunos pueblos de Castilla, todavía se celebran reuniones donde los ancianos cuentan sus hazañas a los más jóvenes, asegurándose de que nunca se olvide lo que significó para su gente. En otros lugares, los campesinos erigieron pequeños monumentos en su honor, marcados con el símbolo que dejó en tantas aldeas: el círculo atravesado por una línea. Incluso los historiadores y poetas se inspiraron en la figura del jinete, escribiendo sobre él como una mezcla de héroe y mito. Para unos, era un hombre valiente que luchó contra la tiranía. Para otros, era un espíritu que representaba el alma misma de Castilla, un protector eterno que se manifestaba cuando más se le necesitaba. Aunque el jinete ya no cabalgue físicamente por las tierras de Castilla, su sombra permanece. En cada acto de justicia, en cada aldea que se levanta contra la opresión, su espíritu se siente. Es un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, la valentía de un solo hombre puede encender una llama que ilumine el camino para muchos. Y así, en las noches de tormenta, cuando el viento arrastra las hojas y la niebla cubre el suelo, si escuchas con atención, tal vez oigas el galope de un caballo. Y si el viento susurra en tu oído, recuerda estas palabras: la justicia nunca muere. Y hasta aquí la increíble historia del jinete de las tierras castellanas. Pero antes de que te vayas, recuerda que tú también puedes ser parte de esta comunidad de exploradores de misterios. Suscríbete ahora al canal y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Si esta leyenda te ha inspirado o te ha dejado pensando, dale un like, comparte este video con quien sabes que le encantaría y déjame un comentario abajo. ¿Crees que el jinete sigue cabalgando en las noches de tormenta? Gracias por estar aquí, plumeros, y nos vemos en la próxima historia oculta.